quejándonos por todo nos impide disfrutar la vida con sus distintas temporadas. El contentamiento llega cuando aprendemos a depender y a confiar de Dios. Después de todo, Mara, siempre habrá un Elim. Tómele una foto a este texto. Tómele un pantallazo si lo está viendo desde su celular o su televisor, su computador. Publique esta imagen. Que todo el mundo sepa que cuanto más nos quejemos, menos vamos a resolver nuestra vida. Cuanto más oremos, más agradezcamos y más confiemos, más veremos el contentamiento. El contentamiento no va a llegar cuando todo salga bien. El contentamiento aparece cuando, aunque las cosas no estén bien, Dios va a estar con nosotros en medio de esa temporada. Que el Señor bendiga tu vida en esta preciosa mañana. Estoy feliz de poder compartir la palabra del Señor contigo, y hoy hablaré de un tema muy especial. Creo que es un tema que a muchos de nosotros nos atañe y que necesitamos pensar en él, pero no solamente encontrarlo, sino también cambiarlo. Y hoy te voy a hablar de algo llamado la queja. Pero no te voy a hablar de la queja normal o esa queja que de repente expresamos cuando algo no nos gusta o cuando algo nos molesta. Quiero llevarte por la palabra del Señor para mirar que lo que realmente hace daño no es una queja, sino la quejadera constante. Y es cuando el hablar, renegar, quejarnos por lo que no nos gusta, manifestar nuestra inconformidad se volvió algo habitual y algo permanente. Y para eso quiero que me acompañe la palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo número 15, versículos 22 al 27. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: entonces Moisés guió al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo y se internaron en el desierto de Shur. Viajaron por este desierto durante 3 días sin encontrar agua. Cuando llegaron al oasis de Mara, no pudieron beber el agua porque era demasiado amarga. Por eso llamaron al lugar Mara, que significa amarga. Entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber?, reclamaron. Así que Moisés clamó al Señor por ayuda y él le mostró un trozo de madera. Moisés echó la madera en el agua y el agua se volvió potable. Fue allí en Mara donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad del pueblo. Les dijo: si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. Amén y amén. La palabra del Señor nos muestra en esta porción de las Escrituras lo que sería un problema para su pueblo, llamado la queja. De repente se enfrentan a un problema, de repente están ante una situación que no logran manejar y lo primero que sale de su boca es una queja. Pero vuelvo a repetírselo, esto se transformó en una constante para ellos. Y creo que la constante queja genera problemas. Voy a volver a repetir esto: la constante queja siempre produce más problemas, no los resuelve. En lugar de resolver, la constante queja empeora las cosas. Mire, estaba acordándome de una situación que viví con mi esposa. Yo soy obsesivo por el aseo. Me gusta oler bien. Antes, cuando pasábamos tantas necesidades, yo ahorraba y me compraba esos perfumes de réplicas. Aquí en Colombia les decimos pachulí. Y yo me compraba mis varios, yo tenía varios y yo me los aplicaba. Con algunos olía como a fabuloso, con otros olía chévere y otros no me duraban casi, pero me gustaban. Ahora Dios, que nos ha bendecido en esta nueva temporada de mi vida, pues tomo la costumbre siempre de comprar un buen perfume. Y tengo varios, me gustan muchísimo. Tengo un perfume para dormir, para que mi esposa quede seducida.
tengo otro para el día a día, para los quehaceres, tengo otro para las prédicas especiales. De hecho, hoy me lo puse, este lo guardo. Tengo otro que me acompaña a viajar y así. Entonces me gusta siempre oler bien y estar bien presentado. Pues imagínense que lo que le voy a contar pasó como en un periodo de 10 días. Todo fue así rápido. Lo primero que me pasó es que yo estaba predicando en un lugar, metí los pies como en un charco y se me mojaron los zapatos. Yo llegué a la casa, pero llegué tan cansado, que me acosté, me quité los zapatos, los tiré y de repente va entrando mi esposa y me dice: uy, esos pies te huelen horrible. Cuando ella me dijo eso, yo me paré y fui, me bañé y me restregué los pies así con agua y con jabón, porque tengo una obsesión por el aseo, no me gusta oler mal. Luego me acosté y ya quedó así. A los días estaba jugando fútbol con Jerónimo en la cancha y llegué a la casa. Entonces ella me dice: quiero darte un abrazo, príncipe. Y yo le dije: dámelo, pero estoy sudado. Entonces cuando ella se me acercó me dice: hueles como a sudor. Oiga, cuando me dijo eso, yo todo compulsivo me fui corriendo a bañarme y a limpiarme porque no quería oler mal. Pero la máxima fue esta: ya me había aguantado que los pies le huelen feo, que usted huele a sudor, en otras palabras, un gorila. Pero lo que pasó después fue lo siguiente: yo llegué a la casa, estaba en mi habitación, prendí el televisor, estaba viendo un video y de repente entra Jerónimo, mi hijo, 9 años tiene. Los que son papás de niños me entenderán. Esos pelados andan prendiendo la moto en toda parte. Y ahí van y dejan el daño. Entonces él entró al cuarto, yo no sé qué me dijo, se le salió un gas y perfumó mi habitación. ¿Cómo es mi hijo? Pues yo me lo aguanto. El problema es que al momentito va entrando a mi esposa y me dice: esto huele como a pedo. Y cuando ella dijo eso, a mí me dio una rabia. Mi hermano, yo me paré y le dije a mi esposa: ¿sabes algo? Qué maluca es la vida contigo. Ella se quedó mirándome así y me dijo: ¿qué me dijiste? Y yo me quedé así frío y me dijo: qué maluca es la vida conmigo. Y yo le dije: mire, yo en ese momento exploté, salió una queja de mí. La presión hizo que yo me quejara. Yo me fui del cuarto, me metí en el cuarto de al lado donde tenemos como nuestra oficina, nuestro estudio. Y cuando yo llegué, yo dije: Padre, ¿yo qué le dije? ¿Qué hice? ¿Sabe por qué? Porque yo gozaba con el invicto de nunca haberle dicho algo así a mi esposa. Ella a mí sí, yo a ella nunca le había dicho así. Les recuerdo que un día en una discusión ella me dijo: yo no sé si casarme contigo fue un acierto, fue un error. Yo ya la perdoné. Yo sé que era un momento de rabia, de descontrol, de a veces hablamos sin pensar, pero sé que no es eso lo que mi esposa siente. Pero yo nunca le había dicho algo así. Imagínese, ese día yo estaba inaugurándola con esa frase. Yo entré al cuarto y le dije: amor. Y ella me dice: no me diga nada, porque qué maluca es la vida conmigo. Yo dije: no, venga, hablemos. No, yo no quiero hablar con usted porque la vida conmigo es muy maluca. Estaba brava, estaba enojada. Hermano, yo la busqué, traté de abrazarla, traté de decirle. Al final le dije: venga que aquí está su gorila que huele bien maluco, mija. Perdón. La hice reír y me perdonó. Pero ¿sabe qué me ayudó a resolver el problema? Que era la primera vez que yo me quejaba de esa manera hacia ella. De hecho se lo dije: pero es la primera vez. Y me dijo: pero siempre hay una primera vez. No me quería perdonar. Ya finalmente arreglamos el asunto, pero me ayudó que esa queja no era constante, había sido solo en ese momento. Y me hago una pregunta: ¿cómo vivirá un esposo o una esposa que todo el tiempo está recibiendo queja y queja y queja y no me gusta y no estoy de acuerdo y no me parece? Esa clase de vida se torna tan amargada que tú dejas de percibir el amor de tu cónyuge y dices: pues si la vida es tan difícil conmigo, ¿qué haces conmigo? Ese es el problema de la quejadera, que cuanto más nos quejamos, más escondemos el amor, que cuanto más nos quejamos, más escondemos la gratitud, que cuanto más nos quejamos, más escondemos las cosas buenas. Y su hogar no va a sobrevivir por su quejadera, su hogar va a sobrevivir por su gratitud, por su honra y su capacidad de, a pesar de que las cosas no son perfectas, reconocer también las cosas buenas que tienes esposo o que tienes esposa. Finalmente, como ya se lo decía, el problema se resolvió. Pero hoy voy a hablarle de algo que encontré en la palabra del Señor, partiendo de la queja. Y mire, le quiero mostrar que el pueblo atravesó 2 temporadas en medio de la queja. Una que produjo la queja y otra que pasó después
después del momento difícil. Vamos a empezar con la primera temporada llamada El Oasis de Mara. Primer punto, perdona nuestra quejadera en el oasis de Mara. Vamos, quiero que esté tomando nota de esto ahí en los comentarios, en su libreta, en sus apuntes. Perdona nuestra quejadera en el oasis de Mara. Mara significa amargura, y esa amargura tenía un agravante, y es que ese oasis se lo encuentran ellos después de 3 días de caminar sin tomar nada. Estaban secos, tenían sed. Llegan a Mara y dicen: aquí vamos a resolver el problema, pero se encuentran que Mara no resuelve lo que ellos estaban necesitando. Y es que Mara representa aquel lugar donde nos enfrentamos a situaciones, noticias, personas, gente que no me dan lo que yo pensé que iba a recibir, que no está pasando lo que yo creí que iba a pasar. Y con esto me introduzco a las 3 cosas que pasan en el oasis de Mara. Yo sé que usted es muy juicioso tomando nota, así que quiero que lo haga, por favor, y escriba 1.1 en el oasis de Mara. Mire lo que va a aparecer: no recibes lo esperado. No recibes lo esperado. Y todo esto te lo estoy diciendo porque quiero que tengas presente que en medio de la vida habrán temporadas donde, a pesar de que tú estás esperando recibir algo de alguien o de otro o de algo, no lo vas a recibir. Habrá momentos donde tú dirás: yo pensé que aquí me iban a tratar bien y no te trataron bien. Yo pensé que ahí se me iba a abrir la puerta y te la cerraron. Yo pensé que con esta persona iba a ser feliz y no lo lograste. Yo pensé que iba a conseguir este empleo y no te lo dieron. Y ese tipo de cosas generan queja. Otra vez, yo quiero que alguien lo escriba. Diga conmigo: queja. Generan queja. Mire, la palabra del Señor me muestra claramente algo que quiero mencionarle, y es que cuando usted no recibe lo esperado, se rompen las expectativas. Y hay algo que quiero que tenga en su corazón y lo guarde y nunca lo olvide: Dios generalmente rompe nuestras expectativas. ¿Cómo así, pastor? A Dios le gusta romper nuestras expectativas, especialmente cuando nuestras expectativas no están en Él. ¿Cuántos de nosotros esas esperanzas, esas expectativas las hemos puesto en alguien, en algo, en una promesa, en una persona, y nos quedamos diciendo: es que yo creo que esto va a pasar porque esta persona me lo dijo, yo creo que esto va a suceder porque esta persona me lo habló? Escúcheme, tendrás que acostumbrarte a que tus expectativas se quiebren. Cuando ellos ven a Mara, ellos dijeron: aquí calmaremos nuestra sed. Oh, sorpresa, ahí no la pudieron calmar. El agua estaba amarga. Pero quiero que tomes esto y lo recibas en el nombre de Jesús. Si puedes levantar una de tus manos, levántala. Y quiero que repitas esto: aunque mis expectativas en el hombre, aunque mis expectativas en una empresa, aunque mis expectativas en un trabajo, aunque mis expectativas en una relación se rompan, hay unas expectativas que jamás me van a fallar, y es aprender a esperar en Dios. Cuando Dios cerró la posibilidad de que Mara fuera la respuesta, es porque estaba abriendo otra posibilidad, y es esta: no va a ser Mara tu bendición, será mi presencia tu bendición. No será esa persona tu respuesta, será mi presencia tu respuesta. No será ese banco la solución, será mi poder la solución para ti. Yo no sé si alguien me está entendiendo, pero quiero que diga amén o lo escriba ahí donde está. Solo en Dios está la respuesta cuando se rompen nuestras expectativas. Si los planes le cambiaron, es muy probable que la queja quiera aflorar. Pero te quiero mostrar lo segundo que pasa en el oasis de Mara. Pero antes de mencionar esto, quiero contarte algo. Yo soy cristiano desde niño. Toda mi vida he servido al Señor. Se los he contado ya en varias predicaciones. Y una de las expectativas que yo tenía muy fuertes, pues eran precisamente con mis hijos. Yo dije: yo quiero ser papá, y el día que tenga mis hijos, quiero que te sirvan, quiero que sean personas de bien. No te pido otra cosa distinta, que sean buenas personas, Señor. Es mi anhelo, es lo que quiero en mi corazón. Pero algo empezó a pasar desde hace un tiempo en el colegio de los niños, especialmente este año que vamos en curso. Este año yo empecé a recibir más llamadas del colegio de lo normal, de lo habitual.
Me llamaban: papito, Jerónimo no hace caso. Papito, Jerónimo es desafiante. Papito, Jerónimo no quiere obedecer. Papito, Jerónimo ha sido agresivo con uno de los niños. Y quiero que escuche esto. ¿Usted cree que es eso lo que yo le he enseñado a mi hijo? No, yo no he educado a mi hijo para que sea un desobediente. No he educado a mi hijo para que haga las cosas mal. Al contrario, quiero que sea un buen estudiante. Quiero que haga las cosas bien. Quiero que se esfuerce. Es esa la formación que hemos tratado de darle a Jerónimo. Pero quiero que escuches esto. Cuando en el colegio me llaman y me dicen: Jerónimo tiene que entrar en un proceso, vamos a meterlo con psicología. La psicóloga dice: ya lo he intervenido, pero él debe ir donde un psiquiatra pediátrico. Y yo dije: psiquiatra pediátrico, ¿pero qué es esto? Míreme, las expectativas se estaban rompiendo. Pero yo nunca voy a vivir esto. Y lo que pensé que nunca iba a vivir, ahora lo estaba viviendo. Luego psicología pediátrica, neuropsicología, terapias para Jerónimo. Y ahí estábamos, mi esposa y yo, acompañando a nuestro hijo en medio de sus batallas. No solamente a nivel profesional, porque creo que Dios le ha dado la ciencia y la inteligencia al ser humano para explorar todo este tipo de cosas. Usted puede orar mucho, pero escuche bien: si usted va a construir una casa, llame a un experto que sepa construir y puede ir a buscar ayuda. Usted puede orar mucho, pero si de repente usted necesita resolver unos asuntos de contabilidad, pues llame a un experto que lo puede ayudar. Lo mismo pasa con la vida. A veces nosotros no hemos entendido que con los parámetros conductuales de crianza, de la forma en la que pensamos, a veces decimos: no, con la oración me basta y me sobra. Pero yo quiero decirte algo de corazón y quiero que lo tomes en tu vida. Dios le ha dado la inteligencia a hombres y a mujeres para entender muchas cosas que tal vez nosotros desconocemos. Y ahí estábamos nosotros en medio de ese proceso, ayudando a nuestro hijo. Fuimos y nos dicen: hay que ir a una lectura del diagnóstico. Y qué sorpresa, cómo reventó Dios mi expectativa cuando la neuropsicóloga le pone nombre al problema de nuestro hijo. Dice: Jerónimo tiene esto. Cuando yo leo eso, yo me quedé frío y yo dije: Señor, pero ¿por qué esto está pasando? ¿Qué fue lo que yo sembré? ¿Qué fue lo que yo hice? Empieza a aflorar la queja en nosotros. Y Dios me habló y me dijo: hijo, ¿sabes por qué te permití vivir esto? Porque yo te he puesto en una plataforma desde la cual tú, con esa experiencia, vas a ministrar y le vas a hablar a muchas familias en diferentes países, en diferentes ciudades, que están teniendo el mismo problema con sus hijos, y van a aprender a través de la palabra y a través de tu experiencia y de tu boca que yo soy Dios, aunque las expectativas se rompan, que yo puedo levantar a esos hijos aunque las expectativas se rompan, que yo los he escogido para cosas grandes aunque las expectativas se rompan. Y hoy te digo en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra y por la experiencia que Él nos está haciendo vivir, que yo estoy seguro que mi casa y yo serviremos a Dios. Y aunque hayan momentos de aflicción y aunque el agua se ponga amarga, Dios ha prometido estar con nosotros cuando vayamos por los montes de bendición, pero también en el valle de la sombra y de la muerte. Escriba conmigo: yo creo que Dios siempre estará con nosotros. Y ahí estábamos, orando por nuestro hijo, clamando por él. Y después de la cita con la neuropsicóloga, yo le decía: Señor, cámbialo, Señor, transfórmelo. Y cuando salí de la cita, ¿a qué no sabe? Me di cuenta que el que más tenía que cambiar era yo. ¿Por qué, pastor? Pues porque cuando un hijo se porta mal, ¿uno qué hace como padre? Lo regaña. No hagas eso, no hables así, suelta eso, comparte. Estamos todo el tiempo tratando de corregirlos cuando hacen algo indebido, hacen algo malo. Pero quiero que escuches esto. La profesional me explica y me dice: mira, el comportamiento de tu hijo requiere que ante un error que él cometa, lo instruyas, lo eduques, lo argumentes, le digas: Jerónimo, no hables así, porque esta no es la forma de hablar. No le arrebates a tu hermana, porque eso no es cortés, eso no habla bien de ti. Yo decía: pero Señor, yo ponerme a explicarle todo a ese muchacho, o sea, sentido común. Si hizo algo malo, le digo que está malo y ya está. Pero yo salí de la cita dándome cuenta que para resolver el problema de mi hijo, tenía que primero resolver mi problema de la queja, porque todo el tiempo me le quejaba: y esto no, y así no. Jerónimo, ¿hasta cuándo? Jerónimo, ¿por qué? Jerónimo, mira. Y no me había dado cuenta que tenía que reemplazar la queja por instrucción y educación. Querido hermano, en medio del rompimiento de las expectativas,
Dios rediseña todo para que nosotros volvamos a poner nuestros ojos en el Señor. Yo pensé que mi hijo, que mi hija iban a ser personas de bien simplemente porque papá sirve a Dios, porque papá está en el ministerio, porque papá les ha dado ejemplo. Pero se me había olvidado que para poder sacarlos adelante yo necesito la ayuda del Señor. Necesito que Dios siga trabajando en mí. Necesito que Dios siga obrando en mi vida. Yo no sé si alguien me está entendiendo en este lugar. Si se te rompieron las expectativas, es porque Dios te va a reconstruir y te va a hacer mejor de lo que antes eras. Hace unos días llevé a mi hijo, salimos y le dije: hijo, ¿has notado cambio en papá? Y me dijo: sí, papi. Y le dije: ¿qué es lo que más te gusta ahora? Y me dijo dos cosas, papi. Primero, que yo antes, cuando tú te enojabas tanto y me regañabas, yo sentía que tú estabas siempre enojado conmigo. Yo me quedé pensando y mirando y le dije: ¿y qué es lo otro? Me dijo: lo otro, papi, es que yo sentía que yo todo lo hacía mal. ¿Qué estaba produciendo eso? La quejadera. Queja y queja y queja y queja. ¿No será que tenemos que hacer un alto en nuestra casa, en nuestro ministerio, en nuestra vida, y en lugar de estar reconociendo lo malo, volver a reconocer lo bueno de los demás y decirles: sé que te estás esforzando, sé que estás colocando de tu parte, sé que no está siendo fácil para ti, pero con la ayuda de Dios lo haremos? Alguien tiene que escribirme amén si lo cree, por favor. Pero déjeme mostrarle otra cosa que pasa en el Oasis de Mara. 1.2 en el Oasis de Mara. Ahí va a aparecer: aflora nuestra humanidad. Aflora nuestra humanidad. Pregúntese por un momento, cuando usted explota en la queja, ¿qué es lo que más aflora en usted? Algunos dirán: pastor, aflora mi rabia, aflora mi impaciencia, aflora mi intolerancia, aflora mi afán, afloran mis malas palabras. ¿Qué es lo que está aflorando en tu quejadera? Tu inconformidad, o tal vez una instrucción que pides y nadie te la está dando. ¿Qué está aflorando? A mí me llama la atención que en esta porción de la palabra afloraron dos cosas. Vamos a la Biblia, por favor. Éxodo capítulo 15, versículo 24 y 25. Dice la palabra del Señor: entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber?, reclamaron. Así que Moisés clamó al Señor por ayuda y él le mostró un trozo de madera. Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable. Mírame aquí. Veo dos tipos de reacciones ante el mismo problema. Porque la misma sed que tenía el pueblo la tenía Moisés. Pero mientras el pueblo se queja, Moisés ora. Otra vez, mientras el pueblo se queja, Moisés ora. Mírame a los ojos y responde: ¿qué está aflorando en medio de tu desierto? ¿Qué está aflorando cuando se te rompieron las expectativas? ¿Tu quejadera o tu oración? Escribí dos cosas con las que nosotros tenemos que lidiar. Lo primero es la humanidad emotiva. ¿Cuál es la humanidad emotiva? Escríbalo, por favor. La humanidad emotiva es esa naturaleza emocional que nosotros tenemos. Entonces, cuando algo no pasa como nosotros queremos, sale la humanidad emotiva. Y lo segundo que quiero que escriba es la humanidad espiritual. ¿Cuál es la humanidad espiritual, pastor? Es esa naturaleza que, aunque estamos en este cuerpo de carne y de hueso, oramos y dependemos del Señor. Y para ilustrarlo de una mejor manera, me traje dos cosas. Imagínese que la humanidad emotiva es como este pollo de hule que tengo en mi mano. Entonces, la humanidad emotiva, cada vez que la presionas, hace bulla y se queja. Entonces, de repente viene un problema y te genera presión y te quejas. Y de repente las cosas van mal en el hogar y te genera presión y te quejas. Y de repente viene un problema económico y te genera presión y te quejas. Todo el tiempo estás ahí. La humanidad emotiva, escuche bien, se basa en esa constante quejadera. Ahora, el problema ¿cuál es? Note que usted con esa quejadera no resuelve nada. Vamos a hacer una ilustración, una pregunta. Los que saben manejar carro, escriban amén. O moto. Cuando usted va manejando su carro o su moto, ¿alguna vez usted se ha topado con una persona que le gusta pitar mucho? Eso sobre todo pasa en los países latinos. Esos que les fascina estar pitando. Y se pegan del pito. Mire, eso da molestia. Cuando una persona empieza a pitarte, pueden pasar tres cosas. Lo primero es que de repente usted le dé rabia
pero deje pasar al afanoso, que siga. Lo segundo es que usted le dé rabia y se ponga a pelear con él. Lo tercero, que usted no le haga caso, no le importe, sino que simplemente que siga su camino hacia afanoso. Pero quiero quedarme con lo segundo, y es cuando usted se molesta y usted dice, ¿usted quiere pasar? Pues no lo voy a dejar pasar. Ya que no sabe, he visto a lo largo de mi vida que cuanto más usted le presiona a Dios, más Dios lo pone a esperar. Hay gente que cree que, Señor, mira, y mira, y mira, y cuanto más te quejes, más te pone Dios a esperar. Porque escuche esto, el Señor no pierde la oportunidad para enseñarnos a desarrollar paciencia en la vida. Voy a volverlo a repetir. Dios no va a perder ninguna oportunidad que tengas en tu día a día para enseñarte a desarrollar paciencia, para enseñarte a desarrollar dependencia, para enseñarte a desarrollar confianza. Dios no va a desaprovechar ningún momento para que tu carácter sea formado. Pero la pregunta ¿es nuestra naturaleza una humanidad emotiva o una humanidad espiritual? ¿Cuál es la diferencia? Traje algo para ilustrarlo. Tengo en mis manos un poco de barro o arcilla. Mire, cuando usted aprieta el barro, la arcilla, no se queja. Y no solo no se queja, sino que le puedes dar la forma que tú quieres. Querido amigo o hermano que estás viendo esta palabra, que te encuentras en medio del valle de Mara y dices, pastor, estoy como tú lo dices, en una temporada donde lo que yo pensé que me iba a dar a calmar mi problema no me lo está calmando, donde yo pensé que iba a resolver no se está resolviendo, y siento, pastor, que Dios me está presionando, que las situaciones me están presionando. Hoy quiero que escuches esto. Si tu corazón es un corazón espiritual, tú aprenderás a ceder, porque eres barro en las manos del alfarero. Y quiero que recibas esta palabra y la tomes en el nombre de Jesús. La Biblia dice que nosotros seremos moldeados por Dios, que Él le va a dar la forma a nuestra vida que Él ha determinado. Nota que cuanto más te quejas, más incomodas, pero cuanto más te dispones, más vas a ver la mano del Señor. Mientras unos se quejaron, otro fue a orar. La oración hace que en tu alma empieces a ser procesado y le llevas a Dios esa depresión y le dices, Señor, yo no sé qué hacer con esta depresión, y Dios empieza a moldearte, y le llevas a Dios ese hogar y le dices, Padre, no sé qué hacer con este hogar, y Dios empieza a moldear esa familia, y empieza a moldearte como esposa, y empiezas a moldearte como esposo, y empiezas a moldearte como padre, como esposa, como madre, y tú dices, Señor, yo no aguanto, y Dios dijo, tú sí aguantas, porque cuando termine contigo no vas a quedar como tú eras ni como tú quieres, vas a quedar como yo lo diseñé para ti. Nunca te olvides que tú y yo estamos en las manos del buen alfarero. Alguien tiene que escribir amén si lo cree en este momento. Humanidad espiritual, esa es la que necesitamos desarrollar. Pastor, ¿y cómo la desarrollamos? Haciendo lo que hizo Moisés. Mientras el pueblo se quejó, Moisés oró. Otra vez, mientras el pueblo renegó, Moisés oró. ¿Qué vas a hacer en medio de tu problema? ¿Seguirte quejando o doblar tus rodillas y decirle, moldéame, Señor, y voy a dejar esta quejadera porque yo soy barro en tus manos? Dígame amén si lo cree, por favor. Ahora quiero mostrarle otra cosa que pasa en el oasis de Mara. Le dije que eran tres cosas que pasaban aquí. Está conmigo, ¿verdad? Por eso le está saliendo los puntos, porque me gusta que usted pueda escribir, que usted pueda entender, pero también que pueda llevar el hilo de la palabra. Le dije que en el oasis de Mara pasan tres cosas. Lo primero que pasa es que no recibimos lo esperado. Otra vez, ¿qué es lo primero? No recibimos lo esperado. En este punto le dije que Dios rompe nuestras expectativas. Lo segundo que le enseñé es que en el oasis de Mara aflora nuestra humanidad. Y le hablé de que podemos desarrollar dos vías. Una humanidad emotiva, que es la que se queja. Ahí fue donde les presenté a mi pollo. Y les hablé de una humanidad espiritual, y es la que en lugar de quejarse, ora, porque sabe que Dios le está moldeando y que Dios no ha terminado en medio de tu vida, que te está procesando. Pero aquí viene lo tercero, y es que en el oasis de Mara, escriba esto, Dios nos educa. Otra vez, Dios nos educa. El versículo 25 y 26 dice algo muy interesante. Dice la palabra del Señor: así que Moisés
clamó por ayuda y él le mostró un trozo de madera. Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable. Fue allí en Mara donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad de Dios. Voy a volver a leer esa frase. Fue allí en Mara donde Dios estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad de su pueblo, y les dijo: si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. Amén y amén. ¿Por qué le hablo que Dios nos educa? Porque qué curioso que en medio de los momentos más difíciles de nuestra vida, Dios siempre nos da las lecciones más importantes de nuestra historia. Voy a volver a repetir esta frase. En medio de los momentos más difíciles de nuestra vida, Dios siempre nos da las lecciones más importantes de nuestra historia. Ahí, en Mara, el lugar de lo inesperado, el lugar donde se rompieron las expectativas, el lugar donde afloró la humanidad, Dios dijo: voy a usar todo esto para darles una lección. ¿Y cuál era la lección? Su bendición no es Mara, su bendición es obedecerme. Su bendición no es esa persona, su bendición es obedecerme. Su bendición no es ese noviazgo, su bendición es obedecer a Dios. Su bendición no es ese contrato, su bendición es yo no sé si alguien me está entendiendo en este momento. Dije, tu bendición es obedecer a Dios, y eso solo lo aprendes cuando Dios te educa en tus peores momentos de vida. Mire, haga un análisis. Piense en sus temporadas de pecado. Piense en sus temporadas de desobediencia. Piense en esas temporadas donde usted fornicaba con esa mujer que no es su novia, que no es su esposa. Piense en esa mujer, en esa temporada en la que usted adulteraba con esa mujer o ese hombre que no es su cónyuge. Escuche esto. Ve todo lo que usted pudo haber llegado a recibir, esos negocios que hizo ilícitos, esos movimientos financieros que hizo con trampa. ¿Qué le quedó de eso? Nada. Más bien, ¿qué le quitó eso? Mucho. Y yo me atrevo a decir, a algunos, todo. Cuando entramos en esas temporadas de vacío, de problemas o de dificultades, es donde Dios nos enseña que para poder recuperarlo todo y tener realmente una vida en bendición, necesitamos poder caminar en obediencia. Vuelvo a repetirlo, necesitamos poder caminar en obediencia. Alguien quiero que escriba esto, diga: mi fuente de bendición es la obediencia. Mi fuente de sostenimiento es la obediencia. El Señor, cuando los llama a ellos y les dice: obedezcan, y van a ver que yo no voy a hacer lo mismo que hice con los egipcios, no lo voy a hacer con ustedes. Voy a tratarlos de una forma diferente, voy a darles algo mejor, pero quiero que en ti haya obediencia. Dios nos educa. Ahora, cuando hablamos de la quejadera, que es el tema que Dios puso en mi corazón tratar para esta semana con ustedes, me llama la atención que la educación de Dios busca quitarnos los 3 focos de la quejadera. Él los quita, los arranca de nosotros. Algunas personas pueden tener 1, otros 2, u otros todos los 3. Déjeme explicárselos. El primero se llama la inmadurez. Cuando el ser humano es inmaduro, resuelve sus problemas con queja. Por ejemplo, los bebés. Cuando el bebé tiene hambre, llora. Cuando tiene sueño, llora. Cuando se hizo chichi, llora. Cuando quieren que le cambien el pañal, llora. Cuando está enfermo, llora. Porque la queja es la que moviliza, es la única forma en la que él se puede expresar. Pero no es normal que usted ahora tenga 35, 48 años y cada vez que algo no le guste, siga llorando y no hable. Significa que usted no ha madurado. Entonces, la madurez está conectada con la forma en la que nosotros gestionamos lo que sentimos. Hay gente que se queja tanto que por quejarse no resuelve nada. Inmadurez. Pero hay otro foco de la quejadera y se llama, todos empiezan con in. El segundo se llama la intolerancia. ¿Qué es la intolerancia? Cuando no soporto que no hagan las cosas como yo quiero. Cuando no soporto que no pasen las cosas como yo necesitaba que pasaran. Cuando no soporto que no se hagan las cosas como yo quería que se hicieran. La intolerancia también es un foco en la queja.
Qué curioso que nos encanta que nos toleren, que nos gusta que nos respeten, que nos gusta que nos perdonen, pero a veces somos tan duros con los demás. Por eso todo el tiempo nos estamos quejando. Pero le dije que eran tres, hay otra y se llama impaciencia. Mucha gente se queja porque quiere que las cosas pasen ya. Míreme a los ojos y escuche lo que le voy a decir. Una de las formas en las que Dios te va a educar para que dejes de quejarte tanto es haciéndote esperar. Porque cuanto más te desesperes, te afanes, pites, Dios dice: no, oigan, a este voy a ponerle más lento todo para que aprenda a esperar. En otras palabras, esta temporada llamada Mara no vaya a ser la temporada que Dios diseñó para educarte, para formarte y para decirte: hijo, aunque no entiendas lo que está pasando, aunque no comprendas lo que estás viviendo, aunque se hayan roto tus expectativas, aunque esté aflorando esa humanidad en ti, te voy a enseñar a que desarrolles las tres cosas que si usted las aplica va a aprender a superar la queja. Le dije que la impaciencia hace daño, vuélvase paciente y la queja no lo va a controlar. Le dije que la intolerancia hace daño, desarrolle tolerancia y la queja no lo va a controlar. Le dije también que la inmadurez producía queja, madure en su carácter y la queja no lo va a destruir. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Dios te está educando. Alguien escríbame amén si lo cree. Y todo el que esté en el oasis de Mara diga: estoy en una clase en la que Dios le está dando forma y educación a mi vida. Y aquí voy a entrar con lo segundo y último. He cerrado el primer punto de esta palabra que tenía tres segmentos. Le hablé del oasis de Mara y le dije que en el oasis de Mara es donde se rompen las expectativas. Le dije que en el oasis de Mara es donde aflora nuestra humanidad. Y le dije también en este primer punto que en el oasis de Mara es donde Dios nos educa. Pero aquí viene una noticia con la que quiero cerrar esta palabra y es esta. Segundo punto, en el oasis de Elim. Vamos a la Biblia, por favor. Versículo 27 del mismo capítulo de Éxodo 15. Dice la palabra del Señor: después de salir de Mara, los israelitas viajaron hasta el oasis de Elim, donde encontraron 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Oasis de Elim. Míreme y escuche lo que le voy a decir. Elim representa una nueva temporada. Elim representa una nueva temporada. Mara es el momento donde se rompen las expectativas, pero Elim es el momento en donde Dios te da más de lo que tú esperabas. En Mara tuvieron que pasar por un momento difícil. La oración de Moisés produce un milagro. Toma un trozo de madera, lo arroja al agua y el agua se vuelve potable. Pero escucha esto: Elim es un lugar hermoso. Elim es lo que pasa después de Mara. Porque algo te quiero decir: tú que estás pasando por esa adversidad, tú que estás pasando por esa enfermedad, tú que estás pasando por ese valle de sombra y de muerte, y has dicho: pastor, mi alma se ha querido quejar, mi espíritu se ha querido quejar, pero hoy su palabra me ha enseñado que la queja no cambia nada, que lo que cambia las cosas es la oración, la confianza y la obediencia a Dios. Hoy te quiero decir: llegará un día, llegará un momento en donde vas a entrar a esa nueva temporada, y será esa temporada donde podrás levantar tus manos y decirle: Señor, gracias por lo que me enseñaste en mi momento de aflicción. Gracias por lo que me enseñaste en mi momento de necesidad. Gracias por lo que me enseñaste en mi momento de dolor, porque eso ahora me hace entender que si estoy aquí es porque tú has sido bueno conmigo. Eso es Elim. Ahora, ¿cómo entrar a Elim, pastor? Para poder entrar en el oasis de Elim, usted necesita algo llamado contentamiento. Otra vez, contentamiento. De esto habla el apóstol Pablo en Filipenses, y dijo lo siguiente en el capítulo 4, versículos 11 al 13: he aprendido a estar satisfecho con todo lo que tengo. Sé bien lo que es vivir en la pobreza y también lo que es tenerlo todo. He aprendido a vivir con toda clase de circunstancias, ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre, ya sea que tenga todo o que no tenga nada. Y mira este versículo, Filipenses 4:13. Muchos lo han repetido y hasta se lo saben de memoria, pero mira lo que dice: Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Reina Valera lo dice de una forma más sonora para muchos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Escuche esto:
Qué curioso que ese versículo está amarrado a los otros. ¿Y a qué está amarrado? A algo llamado contentamiento. ¿Qué es el contentamiento, Pastor Juan? Es la capacidad de alegrarme cuando haya mucho, pero también de alegrarme cuando haya poco. Algo que lamento profundamente son los predicadores que hablan del evangelio de la prosperidad. ¿Sabe por qué? Porque llenan de falsas expectativas al mundo. Porque llenan de falsas expectativas a los que oyen la palabra. Porque les dicen, todo va a estar bien, nunca habrán problemas, nunca habrá necesidad. Eso es falso con toda falsedad. Se lo voy a decir por qué. Porque la palabra nos advirtió algo, y es que mientras estemos en este mundo habrían aflicciones. Y te quiero dar noticias. Así como hay temporadas difíciles, también hay temporadas buenas. Y pasar por temporadas buenas no significa que no regresarán las temporadas difíciles. Pero el contentamiento te enseña que Dios estuvo contigo en las buenas y también estará contigo en las malas. Que Dios te sostuvo cuando no eras nadie y te va a sostener ahora que eres alguien. Que Dios te va a bendecir cuando las puertas se cierren, pero también cuando las puertas se abran. Que el Señor va a estar contigo cuando vayas por los montes, pero también cuando vayas por el valle de la sombra y de la muerte. Querido hermano, el contentamiento te ayuda a entender por qué Habacuc dijo en la oración en su libro: aunque la higuera no florezca, aunque no haya producto en el campo, aunque el ganado no dé su cosecha, con todo yo me alegraré en el Señor. ¿No será que eso es lo que te está haciendo falta? Mirar ese problema y en lugar de quejarte, decirle: Señor, aunque no entienda cómo se va a resolver, aunque no sepa cómo va a pasar esta tormenta, hoy me alegro porque tú has prometido estar conmigo, y que ese tu más grande desierto, tu más grande problema, sea el mayor escenario para que veas el poder y la gloria de Dios, que hoy te dice: aprende a desarrollar contentamiento. Esto es tan hermoso, pero también tan necesario. Hace un tiempo mis hijos iban conmigo en el carro y Jerónimo me hizo una pregunta. Me dijo: papi, cuando tú eras niño eras muy pobre, ¿cierto? Yo le dije: sí, mucho, mi amor, mucho, pero siempre he amado y he servido a Dios. Y me dijo: ¿y nosotros ahora qué somos? ¿Somos ricos? Yo me reí y le dije: no, no somos ricos, somos bendecidos. Y él me dijo: ¿cómo así? Y le dije: el rico tiene todo y no le falta nada económicamente. El bendecido tiene a Cristo, que lo es todo, pero a veces nos faltan cosas. A veces hay momentos en donde yo necesito orar para poder completar gastos y pagar todo lo que tengo que pagar. Y eso no es malo, eso es darle un lugar a la fe, mi amor. A veces tengo retos y desafíos y digo: Señor, ¿cómo voy a hacer esto? Pero tengo a Dios y por eso oro, clamo, lo busco, le pido ayuda a Él y Él me ayuda. Y hemos visto su mano de Dios. El rico resuelve los problemas con lo que tiene. El bendecido resuelve los problemas con la oración. El rico pone su confianza en los recursos que posee. El bendecido pone su confianza en Dios. Hablamos, quedó la lección, espero guardada en sus corazones. Y en estos días Anita me pidió un perro. Quería un perro de verdad. Yo no le compré el perro de verdad. Bueno, Juanca está aquí. Juanca se va a acordar. Juancho, mi querido Juanca, entonces, si te acuerdas, yo fui a visitarte a tu casa. Muéstrenme a Juan, a ver, es el pianista que está conmigo. Fui a visitar a Juancho a su casa, orar por él, su esposa, sus hijitos. Y me van sacando un perrito. Anita estaba enamorada de ese perrito. Y me dice: llévatelo, pastor, te lo regalo. Yo dije: no, papá. No, gracias. No porque yo no ame los animales, sino porque tuvimos una experiencia muy difícil en el pasado. Y yo dije: no, definitivamente yo no sirvo para tener mascotas en mi casa por mi tiempo, por muchas cosas. En otras palabras, resolví con Anita comprarle un perro de juguete y ella le puso por nombre Galletas. Su perro se llama Galletas. Entonces en estos días sacó a Galletas a pasear. Me encanta ese perro, no hace chichi, ese perro no me hace daños, se queda dormido cuando le apago el botón, no tengo que pagarle PS, no tengo que llevarlo al veterinario. Me encanta ese perro, me parece fascinante Galletas. Entonces salió a jugar con Galletas y resulta que a Galletas se le ensuciaron sus patitas. Entonces llegó a la casa y Anita dijo: voy a lavarle las patas a Galletas. Se metió al baño, sacó una espuma, jabón y empezó a lavarlo. Y mi esposa viene y le dice: oiga, ¿usted por qué cuida tanto ese perro? Ese perro parece perro de ricos. Y Anita, sin voltearla a mirar, le dice: ricos no, es un perro bendecido. Le lavó las patas a Galletas y cuando me contaron la historia dije: les quedó clara la lección. Cuando estás bendecido, no siempre tendrás todo, pero nunca te hará falta nada, porque lo encontrarás en la presencia del Señor. Querido amigo, querido hermano,
¿No será que lo que nos está haciendo falta es dejar de quejarnos tanto y volver a orar? Pastor, pero yo quiero que llegue el día en el que yo no tenga problemas ni tenga dificultades. Le voy a decir cuándo va a llegar ese día. Cuando entendamos que esta vida es pasajera y temporal. Cuando entendamos que llegará un día donde Dios nos va a llevar a su patria celestial. Y la Biblia dice que allá no va a haber llanto, que allá no va a haber dolor, que allá no va a haber enfermedad. Es más, dice que ni siquiera va a haber sol, porque la gloria del Señor lo va a llenar todo. Querido hermano, ese día ya no habrán dificultades. Ese día ya no habrán dolores en tu cuerpo. Ese día el cojo saltará. Ese día el que estuvo inválido en vida volverá a caminar otra vez. Ese día el que tenía dolores y dijo: Señor, ¿por qué no me los quitas? Señor, ¿por qué no se van? Ese día recordarás que así como este cuerpo es corruptible, vendrá una temporada incorruptible donde no habrá muerte, ni necesidad, ni hambre, ni escasez, porque estarás en los brazos del Padre. Querido amigo que me estás viendo, deja de programar tu vida en la tierra como si fuera eterna. La eternidad no está aquí, la eternidad está en el cielo. Por eso te lo repito mirándote a los ojos: Cristo viene pronto, y si no viene por nosotros todavía, nosotros moriremos y estaremos con Él si decidimos vivir una vida en obediencia y en integridad para el Señor. Querido amigo y hermano, termino con esta frase: vivir quejándonos por todo nos impide disfrutar la vida con sus distintas temporadas. El contentamiento llega cuando aprendemos a depender y a confiar de Dios. Después de todo Mara, siempre habrá un Elim. Tómele una foto a este texto. Tómele un pantallazo si lo está viendo desde su celular o su televisor, su computador. Publique esta imagen. Que todo el mundo sepa que cuanto más nos quejemos, menos vamos a resolver nuestra vida. Cuanto más oremos, más agradezcamos y más confiemos, más veremos el contentamiento. El contentamiento no va a llegar cuando todo salga bien. El contentamiento aparece cuando, aunque las cosas no estén bien, Dios va a estar con nosotros en medio de esa temporada. Gracias por ver este mensaje. Si fue de bendición, suscríbete, comenta y comparte con alguien que lo necesite. Dios te bendiga. Cada día que amanece veo tu luz brillar. En mi corazón florece un deseo de paz sin cesar. Tu sonrisa es mi guía en la tormenta y la calma. Quiero verte siempre feliz, es un anhelo que nace del alma. Que la vida te regale mil razones para reír, que encuentres en cada detalle un motivo para vivir. En los días grises y oscuros quiero ser tu rayo de sol, que ilumina todos tus muros y te envuelve en un